Y ahora sí, pasando a lo que es Diocleciano, porque eso es en cuanto a cuestiones de doctrina. En cuanto a cuestiones de historia, tenemos que ver a estos dos personajes, Diocleciano y Constantino, porque aquí es como que el clímax de lo que eran las relaciones de iglesia y Estado. El último y más grande de los emperadores paganos fue Diocleciano, y el primero de los emperadores cristianos, Constantino. El último de los paganos y el primer emperador cristiano, porque Constantino llega a ser emperador cristiano. Algunos, conociendo parte de lo que vamos a ver ahorita, pues nos podemos quitar un lado el mito de que Constantino institucionaliza la iglesia como un movimiento estratégico. Así como en la actualidad podemos ver ciertos aspectos de votaciones, especialmente antes de las campañas. No sé si ustedes se han fijado, antes de las campañas, la mayoría de los que están postulados, ellos dicen, no, es que yo creo en Dios. ¿Y qué hacemos, qué hacemos los cristianos? No, pues como gordita en tobogán, ¿verdad? Ahí vamos a votar. No, o sea, eso sí es parte de un movimiento estratégico. Aquí no necesariamente lo vamos a ver, pero cómo se lleva todo este cambio, que en medio incluso de la persecución, como en medio de la persecución el cambio es marcado. Pero fíjense, Diocleciano, sube al trono en el 284. Ya la iglesia en Cartago, ya la iglesia en Alejandría ya estaba totalmente constituida, ya habían surgido doctrinas importantes, ya estaban los obispos, ya estaban los mismos obispos que se encontraban en cada una de las regiones. La institucionalización de la iglesia ya había tomado forma, pero lo interesante es de que el último de los emperadores famosos antes de Diocleciano fue Marco Aurelio, en el 180 después de Cristo. Entonces, esto nos lleva a ver que tenemos un lapso de 180 años, de 100 años, donde no hay emperadores que se hayan distinguido por su poderío, por su poder militar, incluso por el mismo poder que Roma tenía en ese entonces. Entonces, la edad de oro de Roma inicia con Augusto en el 27 antes de Cristo, precisamente poco tiempo antes de que viniera Jesús aquí a encarnarse en la tierra. Entonces, Roma en ese tiempo había disfrutado de muchísima paz, donde las guerras en Roma únicamente se estaban concentrando en lo que son las fronteras. Les recomiendo una película para ver un poco del conflicto de las fronteras en Roma, que se llama La Legión del Águila. Así se llama la película, La Legión del Águila. Es donde vemos de una manera muy palpable el conflicto de Roma entre las mismas fronteras. En Roma no había conflicto, nadie se atrevía a penetrar Roma, pero en las fronteras sí vemos pequeños ataques. Entonces había una paz, no hubo ninguna guerra civil, economía próspera, literatura, artes florecieron, y la ley romana gobernó desde el oeste, en Bretaña, hasta Arabia en el este. Entonces hay una frase que los tiempos pacíficos y los tiempos pacíficos crean fuerte débil, y los tiempos de dificultad crean gente fuerte. Es una frase que se ha resaltado en los diferentes imperios. Un imperio que se levanta y que empieza a ver la situación un poco difícil desde cuestiones económicas, que tienen que empezar a pelear con otros pueblos, o que tienen que empezar a pelear internamente por cuestiones de garantías individuales. Sí, esa situación difícil provoca fortaleza en la gente. Pero ya cuando la situación, o ya cuando el pueblo está establecido, la gente se olvida de que esa estabilidad, del precio que costó esa estabilidad. Entonces es gente que mencionan históricamente que ya esa estabilidad o esa paz provoca gente débil. Y dicen que es lo que pasó en Roma.
hubo una relajación, hubo una seguridad, lo que trajo también a una relajación moral en todos los sentidos, una disminución por el respeto a la autoridad, lo que afecta a las cualidades de carácter de los romanos, pero también ese orgullo romano empieza a diluirse. Ese orgullo o esa pérdida de carácter primeramente se empieza a ver evidente en el ejército, porque donde antes el ejército era un distintivo de Roma y toda la gente empieza a decir, o bueno, varones, yo quiero ser parte del ejército romano, yo quiero formar parte de ese poder, empezó a pasar lo contrario. El ejército empieza a perder carácter, empieza a perder estabilidad, porque toda la estabilidad del imperio dependía del ejército. Los jóvenes pierden interés en meterse a la milicia y el gobierno se ve obligado a reclutar soldados de pueblos que estaban cercanos a Roma o en las orillas que no necesariamente eran romanos. Hasta que llega un punto en el que en vez de reclutar jóvenes romanos para el ejército, tienen que reclutar o tienen que acudir a mercenarios. ¿Qué es un mercenario? Una persona que hace trabajos sucios o militares a sueldo. Que a esa persona no le interesa el patriotismo. Si no le pagan, no hace nada. Eso nada más y nada menos es un mercenario. Entonces, ese interés en lo personal ya era más importante que el interés del imperio. Entonces, el ejército se convierte en el principal poder político, aunque los que quedaban en el ejército, porque ya nadie tenía interés en la política, ya nadie tenía interés en el Senado, ya nadie tenía interés en las decisiones, y lo poco que queda del ejército empieza a tomar ese poder político. Y ya el emperador, como el Senado, empieza a perder fuerza. El ejército era el que elegía ahora a los generales. Pero era un ejército que, volvemos a lo mismo, ya no le interesaba tanto Roma. Te voy a elegir, pues siempre y cuando me convenga. Los emperadores tenían que pasar todas las decisiones por los comandantes del ejército. Y después el ejército decidía si eso agradaba o no. El ejército era el que tomaba poder. Entonces, si era demasiado estricto o no lo era, si quería librar batalla o si no lo querían los soldados, si pagaba suficiente o no pagaba suficiente, ¿era asesinado o no era asesinado? Entonces, fíjese, esto provoca que ya el emperador no era una figura de autoridad. Ya era una figura que si quería conservar su trabajo, tenía que agradar al ejército. Antes era al revés. Los mismos personajes del ejército eran los que le rendían tributo al mismo emperador. Ellos eran los que le rendían tributo al emperador. Y eso cambia. Entonces, durante este periodo en Roma, hubo 25 emperadores. 25 emperadores en este lapso de 10 años. Entonces, esto lleva a que Diocleciano, ya posteriormente, sea el número 25, ya después de algunos movimientos. 21 de ellos fueron asesinados, uno fue traicionado en batalla por uno de sus generales, otro fue tomado prisionero por los persas, ahorita vamos a ver quién, y nunca más se oyó de él, y otros nada más dos emperadores murieron de muerte natural. Ya el oficio del emperador ya llegó a ser algo que no fuera muy redituable. O sea, espérate, 21 que mueran de asesinato, pues como que ya no conviene. ¿Qué dicen los apóstoles? Para que vea, ¿verdad? Para que vea lo que se siente. Entonces, la inestabilidad, cuando entra Diocleciano, empieza a hacer ciertos movimientos para dar estabilidad al mismo imperio. La inestabilidad y el desorden obviamente es notado por tribus fronterizas, se empiezan a exigir mayores impuestos y como resultado eran pesadas cargas para el comercio, se reducen los mercados locales y Roma empieza a tener una crisis interna.
Ya todas las granjas eran menos productivas y en todas las partes del pueblo las autoridades ya temían a los soldados. Pero ahora es cuando entra Diocleciano. Lo definen como un hombre que no era brillante en sus decisiones, pero que era caracterizado por tener mucho coraje. Y coraje no me refiero a que era muy enojón, sino a una persona de ser muy firme en sus decisiones. Algo como en la actualidad se dice, ese es un hombre de carácter. Entonces, él cuando toma el poder ya sabía lo que le iba, sabía lo difícil de la tarea y el peligro al que se exponía. Entonces, Diocleciano comienza por hacer una reforma administrativa. Dice, el imperio es demasiado, y como las fronteras es lo que empieza a perder fuerza, dice Diocleciano, estamos perdiendo mucha fuerza. El interior, como quiera, no está sufriendo tanto. Estamos sí en un periodo de paz, de crisis, pero de paz. Y ahorita lo pesado se está viendo en las fronteras. Y toda esta crisis es muy difícil que un solo hombre la maneje. Entonces, lo que tengo que hacer, voy a dividirlo primero en mitades. Voy a dividirlo entre el este y el este. Y que cada mitad sea regida por un emperador. Yo voy a seguir siendo el principal, pero en otra área va a haber otra persona con el mismo poder que yo, facultado para tomar las mismas decisiones que yo, que él se encargue de un lado y yo me encargo del otro. Luego de algunos años, es a donde nosotros podemos ver, por decir, en el caso de, en el Nuevo Testamento, que vemos el nombre de Augusto César. Pues es un nombre, o sea, es un pronombre. Es a lo mejor algo así como Gengis Khan. El nombre de Khan, así no se llamaba él. El nombre de Khan era como decir el rey, el mero, el papas fritas, y a todos los emperadores mongoles se les denominaba Khanes. En este caso, los encargados de algunas regiones eran los césares. O sea, nosotros lo podemos ver porque sí, van con César, pero no era el mismo César desde que nació Jesús, cuando estuvo Jesús, y el que nosotros vemos en el libro de los Hechos. No era el mismo. Entonces, era un pronombre que se daba. Entonces, lo que hace es poner a un ayudante o César. Cada uno tenía su capital, su ejército y un imperio para gobernar. Diocleciano se hace el Augusto Oriental, y Maximino es el que se hace el Augusto Occidental. Entonces, Diocleciano es cuando empieza a tomar un poco más de poder la cuestión de la divinidad o del señorío del César. Vivía en un espléndido palacio, imitaba a los monarcas persas en su vestimenta, la rutina en la corte, se hacía ver como inalcanzable, y cualquiera que lo entrevistara tenía que postrarse ante él y besar siempre el borde de su toga. Entonces, desde esa postura, lo que hace Diocleciano es empezar a poner a la figura del César como un señor o como una deidad menor. Según esto, todo lo que rodeaba a Diocleciano era sagrado y divino. Y la adoración al emperador es donde vuelve a retomar un poco de fuerza. Recuerden que eso ya lo habíamos visto antes, donde había jóvenes cristianos que no se querían meter al ejército porque ellos decían, claro que no, o sea, yo no voy a adorar al César. Yo no le voy a rendir una adoración, un tributo al César. Y con Diocleciano esa práctica vuelve a tomar auge. Esos fueron unos de los cambios fundamentales de Diocleciano. La institución de dos imperios, el Oriente y el Occidente, y la nueva exaltación de la figura del emperador. Pero después hubo otro cambio que ayuda a la historia de la Iglesia, mucho más importante que todos. Con Diocleciano el ejército triplica su tamaño y ahora se establece otro poder militar, pero es ahí donde ya en la historia de la Iglesia nosotros podemos ver ese mover.
Como ya el poderío militar ahora se estaba concentrando otra vez en las fronteras, la ciudad de Roma deja de ser la capital del imperio. Pero la iglesia en Roma sigue creciendo. Ningún Augusto o César ya vivía en Roma. Ya las capitales donde vivían se elegían según los acuerdos militares. De hecho, ya no había una sede. Ya cuando las capitales se elegían según la problemática que se estaba viendo. Por decir, es como si ahorita, ¿saben qué? La capital, nosotros vemos, el presidente se encuentra en Ciudad de México, pero ahorita hace meses que el conflicto en Sinaloa estuvo bárbaro. Es como, ahorita el conflicto en Sinaloa está muy fuerte. Hay que cambiar la capital y hay que cambiar la sede a donde ahorita los problemas se encuentran más difíciles. Entonces eso hizo que las sedes, que las capitales fueran movibles, entre comillas. Y como Roma no daba lata, pues Roma nunca fue seleccionada para volver a ser la capital. Eso provoca el abandono de Roma por parte del gobierno. Pero el obispo romano todavía tenía mucha fuerza. Eso provoca que muchas de las decisiones al principio, bueno, en ese momento cuando estaban en esos ajustes, estaban los emperadores, pero para algunas decisiones tomaban en cuenta al obispo romano, por el poder que tenía el obispo en la misma capital, no la capital, el obispo en la capital. Entonces el obispo en Roma se hace una personalidad oficial, la personalidad oficial más importante en esa ciudad. Había emperadores en todas las ciudades, pero en Roma había obispo. Entonces, ok, vamos a tener, aunque nosotros somos los meros por ser los césares, cualquier decisión, pues vamos a tomarla en cuenta nomás con el obispo. Eso le da mucho poder al obispo, aparte de lo que Ireneo anteriormente había puesto por la iglesia. Ahora la iglesia en Roma ya no solamente era importante para los cristianos, la iglesia en Roma ahora también era importante para los no cristianos. Fíjense, porque eso es lo que ahorita nos lleva a decir, bueno, entonces, ¿por qué tomó tanto poder? Pues fueron circunstancias que se fueron prestando. Durante esas primeras 2 décadas, lo digo nada más, primeras 2 décadas, es donde el imperio recobra fuerzas, puede repeler los ataques de los bárbaros en las fronteras y fortalece las fronteras y conquistó nuevamente el imperio romano la dignidad. Entonces, eso es cuando ya en el 3er siglo, o se sobrevive a la crisis del 3er siglo por medio de los militares. Se recobra la seguridad y aunque hubo un deterioro económico y pérdida de localidades, ya Roma empezó a volver a crecer. Pero después de esto es donde es importante porque surge la persecución. La última persecución antes de Constantino fue de utilidad y fue precisamente por Diocleciano. A uno se nos hace curioso, ¿por qué Diocleciano si Roma ya tenía tanto poder? Si entonces acudías al obispo romano, ¿por qué? Podemos dividir las persecuciones obviamente en 2 periodos, desde antes del 250, pero la primera, nomás las digo así rápidamente, ya hemos estudiado un poco de ellas, con Nerón en el 64, que fue una persecución que se define como cruel, como totalmente cruel. Nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento persecuciones, o no es el objetivo del Nuevo Testamento hablar de todas las persecuciones, pero obviamente podemos ver en la primera, en la segunda carta de Pedro, parte en el libro de los Hechos, incluso esta persecución por Nerón. Otra persecución menos grave en el 95 por Domiciano, ya después en el 98 hasta el final del reinado de Antonio Pío, y el cristianismo, donde nosotros recuerden que vimos lo que se hizo el cambio de religión ilícita. Recordemos, los judíos tampoco se inclinaban hacia la figura del César, pero los judíos tenían varo. Entonces, ¿qué decían? No le rinden tributo al César, pero tienen dinero, nos conviene. Vamos a provocar que los judíos sea una religión
lícita, aunque no adoren al César. Y los cristianos, pues ellos no tienen dinero. Y ellos al contrario, están creciendo como plaga. Vamos a hacerlo o ellos van a hacer una religión ilícita. Entonces es aquí donde ya el cristianismo era la religión ilícita y expuesta a persecución. Con Trajano sí hubo un poco de protección, porque él prohibió una acción legal directamente contra los cristianos, pero y únicamente si había una acusación anónima de un cristiano que hiciera algo malo, Trajano obviamente tomaba cartas en el asunto. Adriano prohíbe la condenación de los cristianos sin ninguna evidencia. Adriano, ustedes han escuchado que yo en varias ocasiones he leído un discurso que se llama el discurso a Diogneto, donde un emperador quiere conocer sobre los cristianos, era precisamente el emperador Adriano, y donde las condiciones de la persecución fue limitada, donde la iglesia creció grandemente, incluso a pesar de la persecución, y luego Marco Aurelio, del 160 al 80, el que fue más agresivo. Él se opone activamente al cristianismo, y del 180 al 250, el cristianismo siendo aún así una religión ilícita sin mayores consecuencias. Pero es en ese momento donde el mismo imperio ya no estaba tan enfocado en los cristianos, estaba enfocado en cómo le hacemos ahora nosotros para alivianar otra vez el barco. No era que no quisieran a los cristianos, era que ahora en ese momento ellos estaban preocupados por cómo solventar al mismo gobierno. El cristianismo crece y ya es donde posteriormente el único emperador que tiene una persecución más fuerte fue el emperador Severo en el 202 y 203. No sé si ahí venga la palabra, oye, está siendo muy severo, no sé si de ahí venga, pero es el que convierte la conversión del paganismo al cristianismo, y es donde nosotros podemos ver que en Cartago es donde se hacía donde se empezó a surgir primeramente esa lucha donde los cristianos eran un movimiento ya ahora de un poco más de conexiones que le empezó a convenir a la gente, y donde cuando comienza la persecución de Severo, pues el cristianismo estaba un poco diluido, y algunos dicen, no, yo no soy cristiano, yo nomás vengo a la iglesia porque me conviene. Entonces es donde ya empiezan a hacer la institucionalización ya más fuerte acerca de la membresía eclesiástica, y donde dicen, bueno, o sea, eres miembro de la iglesia, pues ya no te vamos a permitir la membresía si en algún momento negaste a Cristo. Y ya donde recuerden, después empieza a retomar la membresía con algunas de las personas que vuelven a la iglesia, pero como que la condición era, a ver, ¿tienes alguna laceración por ser cristiano? Sí, mira, aquí tengo esto. Empezaron a decir, a ver tus heridas, y luego ya uno decía Cartago City, aquí tengo la cicatriz, New York City, ¿no? Así. Y ya salió uno, Appendix City, ahí no se crean, ya la otra operación, no se crean, ya eso es payasada. Y en esta persecución, ya me voy rápido, se da durante el segundo periodo, fue un general en todo imperio, por eso en Cartago, por eso en Alejandría, por eso en Roma, por eso en las orillas, toda ciudad con influencia romana eran perseguidos los cristianos. Hay un crecimiento de la iglesia, un declive económico, y la opinión de muchos romanos en el sentido de considerar a la iglesia como un estado dentro del estado. O sea, ya era la iglesia en Roma, como en la actualidad se ve, un estado dentro del estado. Ahorita al Vaticano ya se le da una categoría de ciudad, pero ellos lo veían como un estado más. En el 250 y 253, la primera persecución antes de Diocleciano, demasiado fuerte, demasiado violenta. Otra persecución por Valeriano en el 257, y ya pasamos a Valerio. Después, durante estos años, el cristianismo progresa como antes, y es así como que ellos no puedan entender. Oye, sí creció mucho en el 150, 180, hubo persecución en el 200,
Hay una persecución en el 250, dice Valeriano, estamos en el 257, esto es demasiado fuerte, pero no me explico por qué siguen creciendo tanto. O sea, eso no me lo puedo explicar. Entonces, Valeriano tenía como objeto destruir el liderazgo cristiano y obliga a todos a retractarse de la fe, y es en ese periodo donde ya en Cartago se obliga en ese liderazgo cristiano a volver a lo que les digo, a redefinir por medio de la membresía. Ya siguen algunos años de paz y hasta, vámonos ya, se calma un poco, pero ya está en el 303, es cuando Diocleciano se vuelve perseguidor de los cristianos, 2 años antes de renunciar a su título como Augusto. Algunos dicen que es difícil entender por qué. ¿Por qué? O sea, le diste ese poder al obispo en Roma, y 2 años antes de que te quitas, de que vas a declinar, obviamente no, él no tenía como plan, en 2 años me jubilo porque me va a llegar la modalidad 40, él no tenía eso en mente, pero 2 años, dicen los historiadores, que su esposa, que empieza a tener una actitud muy complicada, y es difícil entender eso porque su esposa Prisca y su hija Valeria y funcionarios y sirvientes de su palacio eran cristianos. O sea, la esposa de Diocleciano era cristiana, su hija Valeria era cristiana, y durante 20 años no tuvo ningún deseo de perseguir a la iglesia. A quien responsabilizan los historiadores, la mamá aconseja al amigo de Diocleciano, el amigo de Diocleciano le mete cosas en la cabeza a Diocleciano, y es donde empieza una de las persecuciones más fuertes en ese momento. Ya poco antes de que termine su tiempo como César. Esa persecución comienza el 23 de febrero del 303 sin ningún aviso. De repente entran a las iglesias, en Nicodemia, en ese lugar era la capital, queman las escrituras, retiran los muebles, destruyen el edificio, y eso fue durante 12 meses. Durante 12 meses, iglesia que se encontraban, quemaban todo, sacaban todo, y incluso sacaban a las personas, y ponen 4 leyes. Las leo rápidamente. Todos los cristianos de las clases altas serían privados de sus posiciones oficiales y de sus privilegios, obviamente siempre y cuando no se retractaran. Los cristianos que fueran parte de la corte imperial se convirtían en esclavos si no renunciaban al cristianismo. Y todo cristiano iba a perder su ciudadanía romana. Todos los templos cristianos debían destruirse y quemarse junto con todos los escritos sagrados. Todos los miembros del clero cristiano y los funcionarios de las iglesias serían encarcelados. El historiador Eusebio escribe en su libro de historia de la iglesia: en cada ciudad muchos fueron encarcelados, y en todas partes las prisiones, construidas mucho antes para homicidas y profanadores de sepulturas, estaban atestadas de obispos, presbíteros, diáconos, lectores, y dice él, y exorcistas, de modo que ya no cabían en ellas los convictos de crímenes. La siguiente ley: todos los dirigentes así encarcelados serían obligados a ofrecer sacrificios a los dioses, o en caso contrario serían mutilados por medio de torturas interminables hasta que negaran su fe. Y el último exigía que todo cristiano, sin excepción, debería sacrificar a los dioses bajo pena de ser encarcelado o sufrir mayores castigos. Esta persecución dura 10 años y no fue tan rigurosa en el occidente, donde ya en ese momento estaba rigiendo Constancio, el papá de Constantino. En las regiones gobernadas por Diocleciano y Galerio fue muy violenta, pero ellos empezaron a poner personas encargadas. Uno de ellos era Constancio, el papá de Constantino. Diocleciano ya después renuncia a su cargo, Maximino, el que había puesto en la otra región, pero Galerio, que era parte importante del ejército de Diocleciano, es el que toma la parte principal como ejecutor de la persecución. Y ahí es
para muchos es el emperador que empezó la persecución. Ya se había empezado con Diocleciano. Galerio era encargado del ejército y es el que empieza con esta situación. Y la persecución fue violenta, algunos lo catalogan como violentamente inconcebible, y cuando terminó, todo líder de la iglesia que no ostentaba cicatrices en su cuerpo o marcas de flagelación, decían, se me hace que no era obispo. O sea, si uno decía, era obispo, y no tenía marcas en su cuerpo, no le creían, precisamente de lo fuerte que había sido la persecución en ese momento. Miles perecieron, miles quedaron lisiados, ciegos o desfigurados, y después Galerio enferma gravemente y muere. Aunque él se esfuerza por destruir la iglesia más fuerte que nunca, pues obviamente nunca puede ver el cese de la iglesia. Eusebio nuevamente escribe: mientras luchaba contra esta terrible enfermedad, se llenó de remordimientos por la forma cruel en que había tratado a los siervos de Dios. Tomó una decisión y luego de hacer una confesión pública al Dios del universo, reunió a los jerarcas del gobierno y les ordenó que sin demora pusieran fin a la persecución de los cristianos. Entonces él promulga un edicto de tolerancia. Entonces no se preocupe, si vemos a Galerio en el cielo, ya no vamos a tener tanto miedo, ya no nos va a hacer nada, así como cuando Saulo se convierte, ¿verdad? De que no, se me hace que anda de infiltrado, ya si Galerio está en el cielo, ya ese problema no lo vamos a tener. Entonces el edicto decía así, el edicto de tolerancia: así pues, en vista de nuestra benevolencia y la costumbre existente, por la cual invariablemente concedemos perdón a todos los hombres, hemos creído bien en este caso extender también nuestra clemencia con sumo agrado, de modo que los cristianos puedan otra vez existir y reconstruir los edificios en que solían congregarse, con la condición de que no hagan nada contrario al orden público. Por lo tanto, en vista de esta clemencia nuestra, tienen el deber de rogar a su Dios por nuestro bien y por aquel del estado de ellos mismos, a fin de que en todo sentido el estado sea perseverado en su salud y ellos puedan vivir libres en toda preocupación en sus propios hogares. 5 días después, Galerio muere. El que lo sucede, Maximino II, quien restablece la persecución, pero no la puede continuar, ahora sí es importante. Vamos a ver por qué. Nos dice la historia, otra vez Eusebio: con el fin de remover toda duda, promulgamos este decreto para que sea manifiesto a todos que los que quieran profesar esta secta y culto, el cristianismo, tienen libertad de hacerlo, es decir, abrazar y practicar esta religión. También se les permite construir casas del Señor, que son iglesias, y sí casas o tierras pertenecientes a los cristianos que ya les han sido confiscadas anteriormente. Estas les serán devueltas. Entonces, Maximino II recobra la persecución, posteriormente hace este edicto y 3 meses más tarde muere. Ya después Maximino destierra a su esposa, a Prisca, aquí es a la esposa de Diocleciano, y a su hija Valeria, esposa de Galerio. Pero cuando Maximino es derrotado, Prisca y Valeria fueron apresadas y Diocleciano fue impotente para impedir que ya estos hechos dolorosos para él. Algunos dicen que posiblemente hubo una retracción, no sabemos. Pero la persecución aquí ya había fracasado hasta ese momento, pero ya su esposa, su hija y su yerno estaban muertos y muere solitario y amargado, ya en el 313. Pero fíjense, ahora sí ya Constantino, ya se pierde fuerza. Ahora sí cesa un poco la persecución, pero ahora sí Constantino, lo de él es muy puntual, pero se enferma su papá, que ya había sido como parte de la corte del César de Maximiano en el occidente, y en el 306 Constancio enferma gravemente. Constantino, que estaba en la corte de Galerio, como parte de esa misma ejército, se va
y se va con su padre, muere Constancio y los soldados proclaman a Constantino. Comienza una lucha por el poder, una lucha un poco confusa. Constantino se casa con Fausta, hija de Maximiano, quien acababa de quitar o de renunciar, de declinar al poder junto con Diocleciano. El hijo de Maximiano trata de tomar el poder del occidente, quien con el apoyo de su padre se declara Augusto. Fíjese. Entonces ya estaba el poder entre Constantino y entre Maximiano por el mismo lugar, por el mismo occidente. O sea, ya entre los dos, ellos, ahí se encontraba, o sea, toda la telenovela. O sea, ya entre ellos en el occidente estaban en una lucha de poder. Pues yo sí, yo soy hijo de Constantino, pues yo soy hijo de Maximiano. Pues vamos, y ya se empieza a hacer otra vez la lucha de poder. Constantino apresa a Maximiano y le permite que se suicide. Ya es donde obtiene el apoyo de todo el ejército romano en Bretaña, en Galia, y estaba ahora en condiciones de enfrentarse ahora al otro lado, a Magencio en Italia. Entonces, el día antes de la batalla, Constantino, que no era un creyente devoto, conocía, pide una señal, es lo que menciona. Y dicen que en el cielo vio la señal de la cruz, con las palabras in hoc signo vinces, por este signo vencerás. Entonces es cuando Constantino promete de que si vence en esa batalla, se va a hacer cristiano. ¿Y qué creen? Pues gana la batalla. Entonces promete, se vence y su ejército obtuvo una victoria aplastante, y es entonces donde esos años fueron significativos. Ya después hubo una renuncia cuando Maximiano se suicida, el hijo Magencio, que ya fue derrotado por Constantino, y a los 24 años ya era dueño supremo del imperio del occidente, pero ya se había debilitado el otro lado. Les estoy hablando que esto fue de un lado, en el que el otro lado contrario, en el que estaba Diocleciano. Pero ese lado ya tenía el poder de Constantino y el otro lado ya se había debilitado. Es donde vemos otra batalla entre Galerio, que designa como a Augusto, a Licinio, ya en el lado donde él se encontraba, pero Licinio no quería ser perseguidor. Entonces ya Licinio, Maximino comparten este poder. Maximino trata de eliminar a Licinio otra vez, el mismo conflicto entre ellos dos, pero como ellos estaban debilitados, Constantino ya estaba fortalecido. Entonces ya después, en el año 312, se hace el edicto que se llama el Edicto de Milán, el cual daba a la iglesia libertad de culto y devolvía todas las propiedades que habían sido confiscadas. Entonces, en Oriente, todo el poder estaba ya concentrado, sí, en manos de Licinio, pero ya en el occidente por Constantino. Surge discordia otra vez entre estos dos emperadores, se enfrentan en el 314 y es donde hubo paz durante 10 años, en la cual Licinio, que ya estaba en el otro lado, se vuelve contra los cristianos, pensando que una política anticristiana daría apoyo del paganismo en una lucha contra Constantino. Él dice, bueno, ya hicimos las paces por 10 años. Ya hice las paces por 10 años contra Constantino, pero sigo débil. Y quiero recobrar otra vez el poder. Voy a hacer otro edicto anticristianos para que los que no son cristianos, incluso que no sean del mismo imperio, me ayuden en la lucha contra Constantino. ¿Y qué creen que pasa? Sí, se hace una lucha, pero es ahora sí cuando Constantino lo vence y toma todo el poder. Ahora ya Constantino tiene todo el poder. La mujer de Constantino en el 323 lo vence, lo captura, y Crispo, hijo de Constantino, es el que derrota ya por mar a la flota de Licinio, y luego Fausta, la mujer de Constantino, lo convence de que Crispo,
quería matarlo para tomar el poder, y ahora es cuando Constantino manda ejecutar a Crispo, su hijo. Luego supo de que la idea de matar a su hijo era de Fausta, su mujer, y manda matar también a su mujer. Bien cristianamente Constantino lo hace, y entonces ahora ya derrotando todo, a su suegro, a su cuñado, a su segundo, a su hijo, a su esposa, Constantino reina ahora sí solo, y ya sin ningún rival en el imperio. Se sigue proclamando cristiano, hace el cristianismo como una religión ahora ya permitida, y antes de morir se bautiza. Es el que busca la paz con la iglesia, es el que ayuda a la iglesia y al clero con donaciones, y algunos dicen, lo hizo más por remordimiento que por su fe. ¿Qué pensaríamos nosotros? Pues no sabríamos, porque no hay un escrito así como el de Galerio que hayamos visto por parte de Eusebio, donde sí vemos que Galerio pues muestra arrepentimiento. En el caso de Constantino no lo hay, pero Eusebio escribe: los hombres habían ahora perdido todo temor de sus antiguos opresores. La luz brillaba por doquier, y aquellos que antes no se atrevían a levantar la mirada, ahora se saludaban con rostros sonrientes y ojos chispeantes. Cantaban y bailaban lo mismo en el campo que en la ciudad, dando honor primero a Dios, nuestro soberano Señor, como se les había enseñado. Las viejas penas se olvidaban y toda falta de religión quedó en el olvido. Las cosas buenas del presente se gozaban, las por venir se esperaban con ansia. Esto quiere decir, y ya se ve, que la iglesia obviamente sí toma todo esto como algo favorable. Oiga, imagínense que nosotros estuviéramos en persecución durante 10 años y luego se cediera y luego se recobrara otra vez, y luego ya después de una persecución de poca, pero con mucho auge, hubiera paz y nos dijeran, los cristianos se pueden volver a reunir en las iglesias. ¿Usted se podría contento? Pues sí. Creo que ya no nos importaría si, ay, mira, el presidente se hizo cristiano. No, ya no nos importaría si el presidente se hizo cristiano. Daríamos gracias a Dios porque otra vez tenemos libertad de culto. Esto fue lo que sucedió. Ya los cristianos, por lo que veo, no se preocupaban o no se preguntaban si Constantino había sido cristiano o no. Ellos agradecían por la libertad que ahora tenían nuevamente. Es donde, fíjense, ya todo el mover. Se pierde poder en Roma, porque el poder se concentra en las orillas, en las fronteras. Se hacen las capitales movibles, pero Roma sigue siendo fuerte. Se dividen los emperadores y un emperador se proclama cristiano, pero ese emperador mueve a todos los demás. Es donde Roma va a continuar teniendo más fuerza, y es donde ahora el cristianismo en todo el imperio con más facilidad se va a oficializar. Después de todo lo que se vio de sufrimiento anteriormente. Vuelvo a la frase que tomé al principio. Tiempos difíciles provocan gente fuerte. Pero como ahora ya el cristianismo no era difícil, ¿qué creen que empezó a provocar? Cristianos débiles. Y eso es parte de lo que vamos a ver después en los siguientes movimientos de la iglesia. Y muchas gracias por su paciencia. Yo sé que el trabalenguas estuvo muy bueno. También batallé mucho para poder entender un poquito, y es donde ya en el siguiente capítulo vamos a ver ya cuestiones más de controversia que tienen que ver más con aspectos de doctrina.